de Moisés. Nos aprendemos hasta cuántos carros lo seguían. Y sabemos mucho de David y de Goliat, y de cómo era la piedra y de qué tamaño era. Y cuánta velocidad tomó para darle en la cabeza al gigante. Y cuánto pesaba la lanza. Y sabemos mucho de muchos héroes de la fe que hay que saber, que hay que aprender, que hay que conocer. Gloria a Dios por eso. Sabemos también de los apóstoles. Sabemos de aquellas mujeres de Dios que también hicieron proezas para el Señor. ¿Cómo no? Jueces, reyes, David, Elías, Eliseo, Samuel. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la palabra de Dios para edificarnos? Y aprendemos y conocemos y estudiamos el hebreo y estudiamos el griego, y los que no tenemos más remedio que pararnos con el cucurucho de atrás, estudiamos homilética y hermenéutica y de todo un poco. Y a veces nos olvidamos que en el nombre de Moisés, en el nombre de Elías y en el nombre de Pablo, en el mundo espiritual básicamente no pasa nada. Todo acontece en el nombre de Jesús. Amén. Y no se preocupe si es Jesús, Yeshua o Yeshua. Dios sabe y el mundo espiritual sabe que nuestro idioma es Jesús. Amén. Y responden, Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué les parece si abrimos la palabra del Señor? Por ejemplo, porque hoy lo que vamos a hacer es el ejercicio de fijar nuestros ojos en la palabra de Dios para que ella nos hable, nos enriquezca, nos aliente, nos anime, nos consuele, nos guíe, nos reenfoque si tenemos que reenfocarnos. Fíjense en Lucas 16:13. La palabra de Dios nos muestra una realidad. Y si bien está enfocada en este pasaje a cómo debemos poner nuestro corazón en cuanto a buscar de Dios o a buscar de otras cosas, también nos revela Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De manera que aquí nos está hablando la palabra de Dios que hay una realidad, y esa realidad es que hay señores y hay siervos. Esa es una realidad que la palabra de Dios nos muestra. Y acá, bueno, donde se tradujo riqueza básicamente es mamonas, una palabra aramea que básicamente significa, aunque usted no lo crea, confianza, significa riqueza, significa más bien la riqueza personalizada, significa avaricia. Nadie puede servir a dos señores, dice aquí la palabra de Dios. Nadie puede servir a Dios y servir a las riquezas o al demonio que está detrás de todo eso. Entonces, nosotros tenemos que entender y comprender, hermanos queridos, que hay Señor, señores, y en esa relación de Señor y señores, la contraparte es siervo. ¿Amén? Si hay Señor, hay siervo. Si hay padre, tiene que haber hijo. Si hay un matrimonio, hay esposo, tiene que haber esposa. Otra cosa no hay. ¿Amén? Bien, entonces, hermanos queridos y amados, vemos también en Juan 13:13 que Jesús les dice, no lo busques, no es necesario, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Entonces ahora acabamos de llegar a la conclusión de que Jesús mismo está diciéndonos que Él es el Señor. Y usted dirá, ya lo sabemos. Bien, gloria a Dios. Porque cuando lo recibimos en nuestro corazón, no lo recibimos como Salvador y Señor, sino que lo recibimos como Señor y Salvador. Y sabe que hay una diferencia. Porque cuando entramos en relación con el Señor, nos ponemos justamente en este contrato, en el cual una de las partes se compromete a amarnos. Una de las partes se compromete a amarnos al punto de ir a la cruz. Una de las partes se compromete a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Una de las partes se compromete a darnos salud.
bendición en el hogar, con la familia, a prosperarnos. Una de las partes se compromete a no tener sombra ni mudanza de variación. Una de las partes se compromete a siempre bendecirnos, a cuidarnos y a protegernos, como hacían los señores feudales, que en esa relación de señor a vasallo, ellos cumplían cuidando de los campesinos y demás, pero los campesinos tenían que cumplir también sirviendo, labrando la tierra y dando una parte muy grande al Señor. Pero gracias a Dios que nosotros en nuestra relación con Dios de Señor, no a vasallos, sino a siervos, el Señor, alguno diría, no te pide nada, solamente una oración. Y yo te digo, el Señor no es que no te pide nada, solamente una oración. El Señor te pide todo. Porque el Señor te pide tu corazón. Y el corazón es lo que somos. No nos está pidiendo el bobo que hace tuntún. Nos está pidiendo nuestro hombre interior, nos está pidiendo lo que somos, la esencia de lo que somos. Eso es el lev, eso es el corazón. Y cuando entendemos que Jesús es el Señor y lo creemos, y abrimos nuestro corazón y le recibimos para que Él señoree sobre nosotros, en ese momento dejamos de ser los dueños de nuestra vida, porque alguien compró nuestra vida. Redimir es comprar. Los esclavos eran redimidos yendo al templo y pagando el precio del valor del esclavo. ¿Para qué? Para que sirvan a un Dios. Y si el esclavo juntaba plata, se podía autorredimir yendo al templo para que el escribano atestiguara frente al pueblo de que ese había comprado su libertad. Pero la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros puede comprar nuestra libertad, sino solo el Señor, que ha decidido pagar el precio de nuestra libertad. Y el precio de nuestra libertad fue su sangre. Y el precio de nuestra libertad fue despojarse. Y entró en contrato con nosotros. Y entramos en contrato con Él. Y los contratos se cumplen. Deben cumplirse porque si no hay cláusulas punitivas. El que no cumple, de alguna manera paga, es castigado o se rompe el vínculo y los beneficios se pierden. Porque cuando aceptamos a Jesús, hemos aceptado al buen Señor, al amo bueno. Pero antes, sin saberlo y engañados, servíamos a otro Señor, a un Señor engañoso y cruel, que por seguirlo y servirlo nos daba como premio la perdición eterna. Pero ahora que hemos conocido a este Señor bueno, el Señor con mayúscula, lo que hemos recibido como premio es vida eterna. ¿Vemos la diferencia? Y usted dirá, ya lo sé, yo también lo sé. Todos lo sabemos. Jesús es el Señor. Tenemos una obligación para con Él. ¿Qué obligación tenemos? ¿Trabajar las tierras? Bueno, en cierto sentido, espiritualmente sí. La obligación que tenemos para con el Señor es adorarle. Pero para adorarle hay que reconocerle. Para reconocerle que Él es grande y maravilloso y adorarle, hay que admirarle. ¿Y sabe una cosa? Uno de los títulos de nuestro Señor, ¿cuál es? Admirarle. Tu relación con Cristo, hoy, recordando que hiciste un pacto con Él, que entraste en pacto con Él, que cuando celebramos la cena del Señor se nos recuerda que estamos en un pacto con Él. ¿Cómo está hoy? ¿Estás sirviéndolo mediante reconocerlo, agradecerle, adorarle, admirarle? Porque Cristo es admirable. Y a veces nos olvidamos de eso. Y hablamos más de todos los personajes bíblicos que del Maestro y Señor, que nos da vida y salvación. Y a veces perdemos el rumbo y el enfoque y empezamos a disfrutar de la libertad con la que Él nos libertó y empezamos a usar de nuestro tiempo para cosas que quizá no edifican y que quizá contristan al Espíritu del Señor o que quizá, hermanos queridos y amados, no son edificantes, no sirven para el propósito de Dios. Cuando uno entiende que Jesucristo es el Señor y que uno es el siervo, la vida de uno tiene que estar enfocada en hacer su voluntad, porque ese es el contrato. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, me libraste de todo, pero entré en pacto contigo, entré en contrato contigo y tengo una obligación, y mi obligación para contigo es amarte. Porque me pediste todo y te doy todo porque vos diste todo por mí.
Y es necesario refrescar este concepto a la hora de tomar decisiones y a decidir en qué invierto mi tiempo. ¿Qué tiempo? Si eras un esclavo, si estabas muerto, si estabas preso, si estabas en tinieblas, si tu fin era el castigo eterno. Tu tiempo es mío, dice el Señor. Yo te compré, yo te pagué, yo te di libertad para que seas feliz, para que seas fructífero, para que des fruto. Dice la palabra de Dios que Él nos salvó, no por obras de justicia, Él nos salvó por gracia. Y nos hizo un llamamiento santo. ¿Para qué? Para que anunciemos, propalemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano querido y amado, tenemos que reenfocarnos, porque algunos de nosotros nos estamos saliendo del foco de Dios. No es solamente cantar, no es solamente adorar, no es solamente agradecer, y bueno, no es solamente pedir, que creo que hacemos más de eso que de lo otro. No, hay que recordar el pacto. Hay que recordar que estamos bajo una relación de siervo a Señor. Hay que recordar que nuestro Señor es maravilloso y precioso, pero es justo y nos demanda. El Espíritu Santo es celoso de nosotros, nos anhela celosamente, no nos quiere compartir con el mundo. Basta ya el tiempo pasado para andar en aquellas cosas, no va más. Degusta de las cosas sanas, santas y buenas de Dios. Y tu alimento será para el Espíritu, y tu Espíritu crecerá y ya no querrás las otras cosas. Porque aunque las quieras, no tenés derecho a comer de ellas. Porque, hermanos queridos y amados, no tienen derecho a participar de la cena del Señor los que sirven al tabernáculo. ¿Me estoy explicando? Servir al tabernáculo tiene muchas acepciones. Puede querer significar justificarse por la ley, pero también es justificado, es explicado como aquellos que básicamente no están poniendo toda su mente y todo su corazón enfocados en servir al Señor. Y cuando uno enfoca su mente y su corazón en servir al Señor, el Señor se encarga de todo lo demás. Por eso dice: haceos tesoros en el cielo. Y tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas cosas, pero el leitmotiv de nuestra vida, el leitmotiv de nuestro pensamiento, cuando abrimos los ojos de mañana, es: Señor, ¿cómo te voy a servir hoy? Porque en el momento en que le decimos Señor, lo que le estamos diciendo es: heme aquí, envíame a mí. Acá estoy, Señor. Reconozco el pacto, lo recuerdo. Yo soy el real sacerdocio. ¡Wow! Soy nación santa. ¡Gloria a Dios! Soy pueblo comprado a precio de sangre, pueblo adquirido por Dios, con una misión. La misión de anunciar de Cristo. Y hermanos queridos y amados, cuando nosotros tenemos, voy a usar la palabra porque está bien, ídolos de la canción, del fútbol, político, qué sé yo, los admiramos. Charlamos de sus virtudes, cosas que no trascienden y perecen porque la gente es imperfecta y se da vuelta. Y después tu ídolo que cantaba bien no canta bien, y el político mete la mano en la lata, y tu ídolo se desdibuja, y tu esperanza y tu gozo estaba en él. Pero caramba, no vamos a poner carteles de Cristo en nuestro cuarto. Imágenes no adoramos, pero la adoración al Señor es en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que estar enfocados en eso, porque nosotros, hermanos queridos y amados, tenemos una responsabilidad, y no hay que complicarse la vida pensando cómo tengo que hacer para ser mejor cristiano, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer. Pastor, denme laburo, denme trabajo, el pastor te lo va a dar, pero ¿qué puedo hacer? Lo único que el Señor quiere es que lo ames. El Evangelio es sencillo, y amar al Señor no debería ser difícil, no debería ser gravoso, porque una vez vino uno que le debía unas manos a su Señor, y el Señor le perdonó esas manos que debía. Pero vino otro que debía mucho más, y el Señor le perdonó también la deuda. Y hermano querido y amado, ¿quién amará más a ese Señor? ¿El que debía poco o el que debía mucho? El que debía mucho, ¿verdad que sí? El problema es que a veces nosotros pensamos que le debíamos poco. Ojo con la autojustificación. Ojo con decir: yo no maté a mi vieja, no robé, no violé, y yo era bonito. Todos nosotros accionamos el martillo para clavar clavos. Todos nosotros llevamos a Cristo a la cruz.
y todos nosotros nos beneficiamos de ese sacrificio. Todos nosotros somos el que le debía mucho. Y todos nosotros fuimos perdonados de esa gran deuda. Por tanto, todos nosotros somos los que aman más a su Señor. Amén, hermano. Y ese amor no es gravoso porque nace de un corazón renacido. Y ese amor es implantado por Dios en nuestros corazones. Porque mire que el fruto del Espíritu no son dones. Cuando nosotros le pedimos al Señor, dame paciencia, no te la va a dar. Algunos dicen, te pone prueba. No. ¿Sabe una cosa? El Señor es como un padre. ¿Sí? Un padre bueno. Y un padre bueno, ¿le pone pruebas a los hijos para molestarlo y después darle las cosas? No, en todo caso le permite pasar una prueba para que crezca. Pero nuestro Dios, nuestro Padre, no nos trata así. Nuestro Dios, nuestro Padre, quiere que crezcamos con obediencia. Cuando vos tenés un gurí, un hijo, y le querés impedir que meta la pata en algo, a veces no hacen caso y meten la pata, después vienen llorando. Y ahí estamos nosotros para acompañarlo. Pero ¿cuál es nuestro deseo? Que no cometa el mismo error que capaz que cometimos nosotros. ¿Verdad que sí? ¿A vos te parece que Dios quiere que vos cometas errores, faltas y pecados para después que aprendas la lección? No. Jesucristo nos sacó de la ley del pecado y de la muerte y nos trasladó a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no es más nuestro Señor. Ahora nuestro Señor es Cristo. Entonces no tenemos por qué pecar, aunque pecamos a veces en alguna cosita. Pero no robamos, no violamos, no matamos a nadie, ¿correcto? Pero algunas cositas hacemos, abogados tenemos. Porque dentro del pacto, dentro de los beneficios, hasta abogado gratis tenemos. ¿Se da cuenta? ¿Es bueno o no es bueno el Señor? Entonces cuando usted entra en pacto con el Señor, usted tiene que darle todo su corazón, porque la palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y cuando vos te negás a vos mismo, ya no sos vos. Por eso la palabra dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermano, en resumen, ¿qué nos quiere decir? Lo que te quiero decir es que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Y si Jesucristo es el Señor, lo tenemos que servir. Y si queremos seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, no la de Él, y seguirlo. ¿Y para qué sirve esa cruz? Para cada mañana poner nuestra vieja naturaleza ahí, recordarle al viejo hombre que con Cristo está crucificado, porque vamos a andar en novedad de vida. Y andando en novedad de vida, dice el Señor, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. No te dejes engañar cuando te dicen que ser cristiano es difícil, que el camino es pedregoso y lleno de espinos y todo lo demás. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil y voy a estar contigo. Amén. Porque si Jesús te invita a un camino así, seguramente no agarrarías. Pero Jesús te invita en esta mañana, si no conoces a Cristo, a que lo conozcas, para que entres en pacto con Él y le sirvas, porque al servirle tenés vida eterna. Al servirle tenés beneficio, salud, y te va a sacar la ley también. Todas las cosas. Porque el Señor es bueno. ¿Y sabe qué? Cuando uno entra en servicio con el Señor Jesús, uno entiende, como decíamos hoy, que lo que tenemos que hacer básicamente es no complicarnos la vida. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para agradarte? Y el Señor te va a decir, haz mi voluntad. Nada más. ¿Y cuál es tu voluntad? Y bueno, si no lees, no la vas a saber. Vení a la iglesia que el pastor te enseñe. Tenés que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecto. ¿Cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan? Hágase tu voluntad, como en los cielos en la tierra. ¿Qué voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es salvar lo que se había perdido. La voluntad de Dios es arrancar las almas al engañador, porque mías son las almas, dice el Señor.
Todo el mundo creado, criatura de Dios, le pertenece al verdadero Señor. Y Él las vino a buscar. Y aunque el precio era la cruz y el madero tortuoso, Él lo pagó. Y levantó un cuerpo para que ese cuerpo continúe con su obra. Y se fue al cielo y le dijo, me voy a preparar el lugar, pero enviaré al otro Consolador. Donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Quédense tranquilos, muchachos, entraron en pacto, yo me lo llevo. Pero mientras tanto hay una misión que cumplir. El cuerpo de Cristo no puede estar acá y la cabeza allá. Tenemos que estar alineados. Y Jesucristo, cuando caminó por la tierra, hacía 3 cosas. Enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Esas 3 cosas hacía el Señor durante su ministerio. ¿O no? Y esas 3 cosas dejó para que la iglesia las haga en este tiempo también. La iglesia tiene que enseñar la palabra. La iglesia tiene que echar fuera demonios. Y la iglesia tiene que sanar a los enfermos. Porque el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, 2 puntos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, 2 puntos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Lo dijo el Señor. A la iglesia le dice, vayan, salgan, traigan a las almas, traigan a los convidados al banquete. Invité a unos, pero no quisieron venir. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo los traigo? Dice el Señor. ¿Cómo los atraigo a mi banquete? ¿Cómo los traigo para que sean parte de mi cuerpo? ¿Cómo hago para que entren en pacto conmigo? A través de ustedes. Porque ustedes somos su cuerpo. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas señales son para nosotros, y tenemos que empezar a orar, y tenemos que empezar a ayunar, y tenemos que empezar a clamar, y tenemos que pasar al altar, arrodillados y llorando y dando la cabeza contra la pared si necesario. Padre, las señales, necesitamos las señales, porque las señales acompañaban a los discípulos, las señales acompañaban y confirmaban tu palabra. La palabra de ese Señor es verdad. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo libera y Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el evangelio que predicamos, el evangelio de poder. Y necesitamos esa manifestación del Espíritu Santo, no solo pedirla, accionarla mediante la fe, mediante el vaciamiento de nuestro pensamiento de que somos nosotros los que estamos actuando. Es Él. Todo tiene que ver con Él. No es solo decir la gloria es para Él, la gloria no es para Dios, la gloria es de Dios. No digas, Señor, lo hago para tu gloria. ¿Y para qué lo vas a hacer? ¿Acaso vos sos digno de ser depositario de gloria? Entonces cambia el discurso. Cuando te felicitan por hacer algo para el Señor, no digas para la gloria de Dios, decí gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le vas a estar dando la gloria, pero a la vez vas a estar reconociendo delante de Dios y el mundo espiritual, yo con la gloria no tengo nada que ver. Yo solo soy siervo inútil. La gloria del Señor. Y Él la quiere compartir con nosotros. Y la va a compartir con nosotros. Pero tenemos, hermanos queridos, que entender y comprender que nosotros no mandamos en nuestra vida. El famoso tema libre albedrío ya fue, olvídate, vos sos un siervo de Cristo y le debes obediencia a Él. Obediencia por amor y obediencia con amor. Ya no es voy si quiero, evangelizo si quiero, comparto si quiero, me congrego si quiero, leo si quiero. No. Vos tenés que hacerlo. Aparte, Él es el que debe querer y hacer. Así que tampoco es difícil. Tenemos que enfocarnos. No podemos seguir pensando en otra cosa que no sea lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda.
Que nadie se pierda, que nadie se pierda. Amén. ¿Has cocinado últimamente? ¿Te has quemado un dedito en la hornalla de la cocina? Te ibas a bañar y calculaste mal y ¡shum! La tenías abierta para la izquierda y te quemaste el balero. No gusta, dice el niño. No gusta. ¿Vos te imaginás lo que es la eternidad en el infierno? ¿O no creemos en esta iglesia en el infierno? ¿Creemos o no creemos? ¿El Señor nos lo enseñó? Entonces, palabra de Dios. ¿Vos te imaginás la eternidad en el infierno? Nosotros no predicamos a la gente arrepentite y convertite porque si no te mandamos cabeza al infierno. Nosotros predicamos que Jesús te ama. Arrepentite y convertite, que Él murió por vos, pagó el precio y te va a ayudar a vivir una vida recta. Vení a Jesús, abrí el corazón. Eso es lo que nosotros predicamos. Pero, si no lo haces, te condenás solito. Dios no condena a nadie. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Amén. ¿Somos la iglesia del Señor? Amén. ¿Somos los siervos de Cristo? Amén. Tenemos que achicar, hermano. Hay que achicar. Hay que doblar la cabeza. Que nunca nos digan duros de servicio. Achique con el Señor. Réndase con el Señor. Lleve sus luchas, sus pruebas, sus rebeliones, que todas las tenemos. Llévela al altar a los pies de Cristo. Déjese de pedir cosas para usted. Haga una prueba. Dígale al Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo te oro? ¿Qué te pido? Y el Señor lo va a guiar a lo que usted pida por vosotros, a lo que usted pida por los demás. No ayune más por santidad, no ayune más por sanidad, no ayune más por usted, ayune por los demás. Ayune por las almas perdidas, ayune por los necesitados, ayune por los misioneros. No pida más por usted, porque su Padre tiene cuidado de usted, de lo que ha de comer, de lo que ha de vestir, de todo lo que necesita. Como buen Padre amoroso se lo va a dar y nada le va a faltar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cambiar, vamos a reenfocar, porque tenemos un Señor maravilloso, pero requiere obediencia. Y terminamos. Hágase tu voluntad, ¿no? Que la tu reino, bla, bla, bla. Miren este pasaje que lindo y terminamos con esto. Habíamos dicho Juan, según dijimos Juan 11:12, ¿no? Yo vi a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijo de Dios. Vamos a ir un poquito más adelante. Mire esto, versículo 13. Ser hechos hijos de Dios, los cuales, los hijos de Dios, ¿verdad? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Engendrar hijos. ¿Lo había leído? Mire lo que dice acá. No es voluntad de carne ni de sangre, ni voluntad de varón, es voluntad de Dios. Dios quiere engendrar hijos. Esa es su voluntad. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos poner nuestras vidas en sus manos para que el Señor nos tome. Si alguno se limpiara de estas cosas, se nos va a ser útil en sus manos. En Cristo haremos proezas. Las proezas las hacen los héroes. Los héroes no tienen por qué ser reconocidos, pero el efecto de su obra trasciende. Es libertad, es bendición, es salvación. Y hermanos queridos, la palabra del Señor nos muestra básicamente que Él no nos deja solos, que Él va a estar con nosotros en esta tarea y que cuando nosotros lleguemos allá arriba, Él quiere que tengamos fruto. Nosotros, como les decía recién, no predicamos el infierno, nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no gastamos un minuto de prédica hablando del diablo, no hablamos de Satanás, no es necesario, hablamos de Cristo. Cuando usted sabe cómo le enseñan a los cajeros de banco los dólares falsos, cuál es correcto y cuál es incorrecto, ustedes agarran todo el billete falso que pueden y se lo enseñan para que vean la diferencia, ¿no? Agarran el billete nuevo bueno y se lo enseñan para que se aprenda el billete correcto y cuando venga el falso se va a dar cuenta. ¿Sabías eso?
Así es como se le enseña a los cajeros de banco. Ahora hay máquinas, pero bueno, en el pasado yo soy viejo, me acuerdo que era así. Entonces, hermano querido y amado, terminamos esta mañana con este pensamiento. Señor, enséñanos a tu voluntad. Úsame para que tu voluntad se cumpla. Ayúdame a ganar a otros para Cristo. Yo soy un coach, no sé predicar. Úsame, Señor, porque te amo, porque soy tu siervo, porque tú me amaste primero. Y tienes su rostro. Padre, Gloria a Dios. en el nombre de Jesús, constantemente venimos ante ti y te decimos, hágase tu voluntad. Y a veces nos olvidamos que tú viniste al mundo y hiciste un sacrificio tremendo para alcanzar a las almas perdidas. Señor, estamos en los últimos tiempos. El enemigo está haciendo estragos y tu iglesia no está dormida, tu iglesia está despierta, pero necesitamos que tú nos reenfoques personalmente como miembros de tu cuerpo para que podamos hacer tu voluntad perfecta, que es ganar a los perdidos para ti. Potencianos con el Espíritu Santo. Danos las señales que siguen a la predicación del Evangelio y ayúdanos a entender que no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestro conocimiento, no es nuestro seminario, no es nuestro saber griego, no es nuestro saber hebreo, no es nuestro máster en teología, es tu Espíritu Santo, porque no es con ejército, ni es con espada, sino con tu Espíritu, Señor, porque tus palabras y tu Evangelio no son solamente palabras, son poder en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, activa tu poder en tu iglesia, activa tu poder en tu iglesia, activa tu poder, Señor amado, envía de nuevo sobre las bocas, sobre las mentes y los corazones de mis hermanos, que a partir de esta mañana los que predicaban prediquen más, que los que no predicaban empiecen a predicar, que los que estaban en pacto contigo y se habían olvidado que te debían respeto y te debían obediencia, se pongan una vez más bajo ti, bajo tu manto, bajo tu gracia y bajo tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.